Bueno, la clase pasada habíamos visto que de alguna manera el cuerpo impone limitaciones sobre los deseos del corazón o del alma. Entonces poníamos algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, en el corazón o en el alma, puedes tener querer memorizar toda la Biblia, pero finalmente tu cuerpo le pone una limitancia a ese deseo, porque tenemos una memoria limitada, ¿no? En cuestión de capacidades neurológicas. O puedes querer tener el deseo de orar toda la noche, pero finalmente tu cuerpo puede llegar a un punto de cansancio que te quedes dormido, aunque los deseos de tu corazón o de tu alma estén muy fervientes, ¿no? En el aspecto espiritual, o deseas visitar a los enfermos o desarrollar algún ministerio, pero resulta que estás peor que los enfermos, ¿no? Estás más enfermo que los enfermos y eso de alguna manera te limita a poder desarrollar a veces los deseos que tienes en el aspecto espiritual. Y habíamos visto que esas limitaciones no son pecados, son consecuencias obviamente de vivir en el cuerpo. Entonces nos habíamos visto la vez pasada que en el cuerpo se desarrollan pues prácticamente los deseos básicos de sobrevivencia, que es el comer, dormir, el sexo, pero que obviamente estos pueden llegar a convertirse en debilidad y si no los controla lo que es el corazón y el alma, finalmente esto no vamos a ponerle freno al cuerpo y esto nos puede acarrear lo que son problemas personales y obviamente pues vivir en una vida de pecado. Entonces habíamos visto que el corazón dominado por el cuerpo es igual a una vida espiritual apagada, porque obviamente el espíritu es el que domina el cuerpo, no el cuerpo al espíritu. Entonces el pecado siempre va a tratar de tomar ventajas sobre cualquier debilidad que tengamos como seres humanos. Vamos a analizar el secreto para el dominio propio. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 9. Déjenme nomás ver el otro, este ya lo habíamos visto. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nos damos cuenta cómo el autor, Pablo, de alguna manera nos damos cuenta que él está consciente que tiene que mantenerse en una disciplina constante para poder dominar los deseos del cuerpo. Y él lo maneja, inclusive maneja palabras como lucha, como dice peleo, como quien golpea al aire, lucha, de todo se abstiene. Entonces no es un trabajo fácil, se requiere disciplina, se requiere obviamente una constante relación con Dios para que los impulsos que normalmente tenemos como seres humanos puedan ser controlados por el Espíritu. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia, que es un hilo, y que obviamente nos da la capacidad de afrontar las debilidades y tentaciones y el pecado que podemos tener como seres humanos, definitivamente la gracia es lo que nos da poder. Aquí no hay una pastilla mágica, no hay un medicamento psiquiátrico que nos pueda ayudar a controlar las debilidades. Esto obviamente cae en el ámbito 100% espiritual. En 1 Tesalonicenses 4:4 y 4 y 5 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que conocen a Dios. Entonces nos damos cuenta que la tendencia del ser humano al no tener un conocimiento de Dios y sobre todo una relación con Dios es presa fácil de las concupiscencias o de los deseos propios de su cuerpo. Entonces nos damos cuenta que el alma o el corazón es el área del ser humano que nos da la capacidad de poder dominar y controlar los deseos o impulsos del cuerpo. Aplicación de la definición del corazón y el cuerpo. Cualquier comportamiento que no se conforma a los mandatos bíblicos y cualquier comportamiento que transgrede las prohibiciones bíblicas procede del corazón y es pecado. Cualquier comportamiento que con mayor precisión se le puede llamar debilidad procede del cuerpo y es enfermedad o sufrimiento.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la debilidad va a venir siempre de lo que es del cuerpo. De alguna manera, lo que comentaba Lupita en la clase pasada, tenemos nuestros sentidos y esa es la entrada, por decir así, a nosotros tener una serie de percepciones de nuestro entorno, de nuestro mundo, y obviamente cada quien tendrá esa debilidad, ya una predisposición, por decir así, en vez de genética, una predisposición carnal o de ser humano a desarrollar ciertas debilidades. Y aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta de problemas del cuerpo y problemas del corazón. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades propias del cuerpo, nos damos cuenta que, bueno, está la situación de los huesos rotos, podemos ver enfermedades como la arteriosclerosis, retraso mental, sentimientos depresivos, sentimientos de pánico, recuerdo y olvido, alucinaciones, habilidad para leer, habilidad para calcular, problemas con la atención y la concentración, confusión mental, fatiga. Pero cuando nosotros nos podemos dar cuenta cuáles son los problemas o las enfermedades del corazón, nos damos cuenta que lo podemos englobar en lo que es el pecado, es decir, la inmoralidad sexual, la lascivia, malos deseos, lenguaje sucio, malicia, avaricia, enojo, ira, asesinato, pleito, arrogancia, jactancia, desobediencia a los padres incrédulos, celos, chismes, borracheras, mentiras, idolatría, orgullo, etcétera. Entonces, se dan cuenta cómo hay una diferencia entre lo que es la patología del cuerpo, la patología obviamente de nuestro mismo estuche, por decir así, y lo que son las enfermedades que de alguna manera se encuentran en el alma, ¿no? En lo que es la mente, pero más que nada en la mente, sobre todo en lo que es el contexto espiritual. Entonces, por ejemplo, vemos que la justicia, que es un fruto del Espíritu, es paciencia, amor, gozo, paz, gentileza, bondad, fidelidad, perdón, lenguaje edificante. Nos damos cuenta que son frutos del Espíritu Santo y son conductas que no están ligadas a lo que es el cerebro, sino está ligado a ese contexto o a esa naturaleza espiritual del ser humano y que solamente el ser humano las puede desarrollar pues bajo su contexto como persona. ¿Cómo se relaciona? Fíjense bien, el corazón y el cuerpo. Quiero que hagamos ahorita un ejercicio, quizás un poco controversial, pero quiero que lo hagamos, hermanos, para que entendamos los conceptos básicos que estamos de alguna manera utilizando en este estudio. Quiero que por favor, voy a dar solamente un minuto. Quiero que cierren sus ojos, hermanos, por favor. Cierren sus ojos y quiero que por favor den literalmente, hermanos, rienda suelta a su mente por un minuto. Sea cual sea tu debilidad, lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia, lo que tengas como debilidad, vamos a darnos ese chancecito, solamente un minuto, hermanos, un minuto de darle rienda suelta a su mente, por favor. A partir de ahorita. Sigan concentrados mientras hago yo esta lectura. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, si les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto que han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Les comentaba qué pasó ahorita con los pensamientos en cuanto empecé a leer la palabra de Dios. ¿Pudieron mantenerlos o acabaron concentrados en lo que yo estaba leyendo? Pues concentrados en lo que leías. Sí, realmente suplieron ese pensamiento con el pensamiento, con lo que estabas diciendo. O sea, la palabra suplió ese pensamiento y iba pensando lo que estabas leyendo. Exactamente, Moni. Esto era lo que yo quería llevarlos ahorita. Finalmente, ese es el poder de Dios. No ocupaste pensar en doctrina, no pensaste en una situación teológica para que pudieras ver el efecto del poder del Espíritu sobre lo que son los pensamientos. Definitivamente los pensamientos entraron, pero fueron opacados completamente por lo que es la palabra de Dios. Por eso es que hay versículos como el que vamos a ver aquí. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nuestra debilidad nos llega a nuestra vida, si nosotros tenemos un temor a Dios, una fortaleza en Dios, automáticamente empieza a haber un fortalecimiento por aquellas debilidades. En la Biblia te dice que nunca, no te va a decir, van a desaparecer esas debilidades, te va a fortalecer sobre las debilidades, van a estar siempre latentes, mas van a estar de alguna manera controladas. En 1 de Pedro 4:7, por eso dice: mas el fin de todas cosas se acerca, sed pues sobrios, y dice, y velad en oración. Esa es la relación y esa es de alguna manera la adecuada fe que tiene que tener el cristiano. Obviamente materializado en la cruz, pero finalmente si ustedes como personas priorizan el pensamiento de Dios sobre, de alguna manera, las debilidades, este es el efecto que vamos a tener en el aspecto espiritual. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, porque si se dan cuenta, por eso hice referencia, no hubo gran conocimiento de teología, ni tuvimos que estar aquí mandando los grandes versículos para quitar un pensamiento indebido en nuestra mente.
automáticamente el poder de la palabra de Dios e inmediatamente el poner el pensamiento en Dios te quita completamente, te desplaza cualquier otro pensamiento que pudiera estarte agobiando en tu vida. Entonces, finalmente, hermanos, como hemos estado bien, como vamos a verlo más adelante, ya estamos próximos a entrar a las patologías. Al que yo quiero llegar con esto, hermanos, es de que el efecto redentor, el efecto de sanación espiritual que tiene la palabra de Dios y obviamente nuestra fe en Cristo, es algo simple. O sea, es algo que solamente tenemos que priorizar a Dios sobre nuestras debilidades y el efecto se va a dar. Sí, entonces, aunque Homero... ¿Sí? Bueno, antes de pasar a lo mejor al otro punto. Sí, Moni, adelante. ¿Qué tan importante es que yo lea la palabra? O sea, si en realidad yo no leo la palabra, o sea, si nada más, o sea, esto de educar a mi pensamiento, porque al final es educarlo y es hacerle hábitos, o sea, no es mágico, no va a suceder de manera mágica en los momentos cruciales de mi vida, sino que yo tengo que estudiar la palabra, memorizarla, platicarla, de manera que cuando se presente una situación, el Espíritu Santo traiga a memoria esos versículos, porque pues me puedo decir cristiano o cristiana, pero si no leo la palabra de Dios, pues ¿con qué pensamientos voy a suplir esos pensamientos de pesimismo, de miedo? O sea, si nunca leo la palabra. Entonces, ¿qué tan importante es pues que yo lea la palabra? Porque si no, aunque me diga cristiano de antaño, aunque me diga cristiano de que voy cada 8 días a la iglesia y de que esto, o sea, si no hay un hábito y una educación de mis pensamientos en la palabra, que es lo que les digo yo y les digo a mis hijos, si no la estoy repitiendo constantemente, pues no va a traer mi cerebro a memoria esa palabra, pues. Exacto, Moni. Entonces, quería hacer esa prueba, hermanos, para que ustedes lo vean. Y como bien lo dice Moni, si estamos en constante lectura de la palabra de Dios, si estamos en constante comunicación con Dios, cada vez nuestro espíritu, nuestra alma está mejor alineada a los preceptos de Dios. Y obviamente esto nos va a llevar a que un alma adecuada nos va a llevar a un comportamiento adecuado, es decir, lo interno, lo espiritual, lo que de alguna manera no se ve dentro de la conformación del ser humano, finalmente si tú estás bien, lo vas a poder manifestar corporalmente por medio de tus acciones. Entonces, por eso es que tenemos que ver esta relación que hay entre el espíritu y el cuerpo, porque finalmente, ahorita con más detalle lo voy a explicar a dónde los quiero llevar. Fíjense lo que dice el famoso neuropsicólogo ruso R. Lubina. Dice, un hombre no consiste tan solo en su memoria, que es una parte quizás del cerebro. Tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene sensibilidad, es un ser moral, asuntos de los cuales la neuropsicología no puede hablar. Y como se los dije en un principio, si ustedes me dijeran dónde está la capacidad en el cerebro de poder, por ejemplo, ver, pues les puedo decir que a nivel occipital ahí es donde tenemos las neuronas que nos permiten tener la percepción de la vista. O si quieres lo del habla, bueno, lo vas a tener en los lóbulos temporales. Pero si usted me pregunta, bueno, ¿en qué parte del cerebro están los sentimientos? ¿En qué parte del cerebro está la voluntad, la sensibilidad? ¿Dónde se pone el aspecto de lo moral? Ahí definitivamente, hermanos, la ciencia no le ha podido dar una explicación. Entonces, el cerebro no puede hacer que una persona, fíjense bien, peque, ni impide que siga a Jesús en fe y obediencia. Entonces, las habilidades de cada persona, las fortalezas y debilidades del cerebro son únicas y merecen estudiarse cuidadosamente. Los problemas del cerebro pueden exponer los problemas del corazón. Y ahorita lo voy a explicar mejor. Los corazones pecaminosos pueden conducir a la enfermedad física y los rectos a la salud. El cerebro no puede hacer que una persona peque. Es decir, un brazo roto, un dolor de espalda agudo, una enfermedad cardíaca, pueden ser muy dolorosos, pero no nos llevan a pecar. Cuando el problema es supuestamente un problema del cerebro, a menudo se excusa el pecado. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, el cuerpo
por ejemplo, está aquí el ejemplo, en un periódico dice, un juez ha retirado cargos contra una mujer por conducir ebria, alegando que padecía el síndrome premenstrual cuando utilizó un lenguaje vulgar y pateó a un oficial de policía. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando con este juez. Simplemente por tener un síndrome premenstrual, te voy a excusar de que puedas utilizar un lenguaje vulgar y que de alguna manera tengas un comportamiento ofensivo hacia otra persona. ¿Por qué? Porque, bueno, porque traes cólico, porque tienes una alteración hormonal por el ciclo menstrual. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, tenemos que separar bien esta situación porque cada vez la sociedad está de alguna manera relacionando las enfermedades del corazón, las está escudando como si fueran enfermedades del cuerpo, hermanos, y eso no puede ser. Si una mujer utiliza un lenguaje vulgar y si una mujer de alguna manera es ofensiva hacia otra persona en su ciclo menstrual, no es por el ciclo menstrual, es porque tiene un problema serio en su alma que no ha corregido y que simplemente a veces la presión, la tensión corporal, en este caso las molestias que como mujeres pueden tener, está dando de manifiesto pues esto que ella siente. No sé si queda claro, hermanos, este punto. Sí, muy claro. Sí. Ok. Fíjense, en Levíticos dice... De hecho, Levíticos, perdón, Homero. Sí, María, adelante. Está el versículo, el Proverbios, ¿verdad? Que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, tenemos nosotros, por medio de este estudio, ese es el objetivo, de alguna manera sacar o diferenciar perfectamente qué es lo que le corresponde. Obviamente, si yo veo un brazo roto, pues no voy a ponerme a orar, por decir así, para que o sea, me refiero que no crea en la sanidad, pero dices, es evidente, ¿no? Es un problema ahí físico que dices, pues tienes un hueso roto, pues no hay un problema espiritual en esto. Pero si con ese brazo, golpeaste a alguien, mataste a alguien, no es el brazo el que hizo el pecado, sino es el corazón el que movió ese brazo para que actuara de forma ofensiva o amenazante hacia otra persona. Entonces eso es bien importante, hermanos, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchas veces hay gente que está escudando precisamente los problemas psiquiátricos. Inclusive está conectado ahorita Iván, aquí con nosotros. Ivancito, no me dejarás mentir, ¿verdad? Ahí ahorita tenemos el área de psiquiatría en la planta baja de las casas. Y por ejemplo, hay una mujer que tiene problemas psiquiátricos, tiene adicción a drogas, y ya la han corrido del consultorio porque es demasiado ofensiva. Entonces, uno puede decir, pues pobre mujer, está loca, o pobre mujer tiene problemas psiquiátricos, pero no, o sea, tiene problemas psiquiátricos, sí los tiene, pero esas conductas de amenazantes hacia las personas definitivamente es un problema que ella tiene del corazón. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque si nosotros tenemos que dar consejería o tenemos que ayudar a ese tipo de gente, si nosotros no separamos los problemas físicos de los espirituales, ¿cómo los vamos a poder aconsejar? ¿Cómo vamos a poderles ayudar a hacer efectivo el poder sanador de Cristo si no confrontamos el pecado en esas personas? Si los vamos a estar de alguna manera justificando, pobrecito es esquizofrénico, pobrecito es bipolar, pobrecito tiene esto, entonces el poder sanador de Cristo, que es confrontar el pecado y agarrarse de él, como ahorita lo hicimos, el ejercicio que hicimos, pues nunca van a poder estas personas priorizar el poder de Dios en su mente y van a seguirse perdiendo en su vida. Entonces, por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos separar estas condiciones del ser humano. Fíjense lo que dice en Levítico capítulo 5, versículo 17, dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Entonces, y esto es Levítico, hermanos, cuando toda la gente vivía bajo la ley. Ahora imagínate nosotros que ya vivimos bajo la gracia, bajo la dirección del Espíritu. El Espíritu constantemente está redarguyendo nuestras almas y perfectamente sabemos cuando lo estamos regando, cuando vamos hacia una situación de pecado, que a veces no lo aceptamos, nos queramos hacer tontos nosotros mismos, es diferente, pero el Espíritu perfectamente nos redarguye y nos muestra por dónde ir. En Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley
escrita en sus corazones, o sea, en tu alma, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o diferenciándoles sus razonamientos. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una perfecta conciencia de lo que es el bien y el mal, pero más allá de una ética social, que en un momento dado digas, bueno, es bien lo que no te lleva a la cárcel y es mal lo que te lleva a la cárcel. Finalmente, nuestros estándares de moral y de ética son mucho más elevados porque están bajo los estándares de Cristo. Entonces, aquí lo menciona muy claramente. Si ya nosotros tenemos la ley en nuestro corazón, en nuestra alma, después de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces esto es lo que nos va a dar conciencia, dice, y acusándoles, es decir, hiciste un acto que no te corresponde como hijo de Dios, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir acusado. Y tú dices, bueno, es que lo hice en privado, nadie se dio cuenta. Pues sí, pero no te puedes librar de Dios. Él está contigo las 24 horas y a donde vayas. Entonces, decir que el pecado es consecuencia de problemas cerebrales, fíjense, limita el crecimiento espiritual de Dios en la vida de las personas y baja la moralidad porque el cerebro crea poca confiabilidad en las personas. Entonces, el cerebro no puede impedir que una persona siga a Jesús en fe y obediencia, y la debilidad física es una oportunidad para ser fortalecidos espiritualmente. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, creo que ya queda claro, hermanos, ahorita, y si hay alguna duda o algún comentario que ustedes quieran hacer para fortalecer esto, hermanos, porque eso es la clave de todo este estudio que estamos dando, hermanos. Si nosotros no, si de alguna manera nosotros vamos a aprender más acerca de entender este tipo de trastornos o de patologías mentales, hermanos, tenemos que entender, tenemos que tener esa capacidad de diferenciarlos y sobre todo, hermanos, de estar bien conscientes, más que ahí es donde tenemos que poner mucho de nuestra fe, de que realmente, a pesar de las limitancias mentales que pudieran tener las personas, el poder de sanación, el poder de restauración espiritual a través de la fe en Cristo Jesús está intacto, hermanos. Entonces, vuelvo a lo mismo, quizás una persona con deficiencias mentales no se va a poder expresar de forma adecuada, a lo mejor no va a aprender versículos para poder sustentar su fe y decir, yo creo en Cristo porque dice en tal versículo y en tal versículo y en tal versículo, pero lo que ahorita vimos, hermanos, el ejercicio que acabamos de poner, el de anteponer un pensamiento de pecado, el anteponer ante un pensamiento de pecado, pensamientos espirituales o de alguna manera tener una fe en base a la redención de Cristo, ese es el principio básico de la salvación, hermanos. Finalmente, en la Biblia, como lo habíamos visto en estudios anteriores, en la Biblia no van a encontrar que la salvación se va a obtener a través de una oración. O sea, eso de alguna manera se ha estado estableciendo, inclusive denominacionalmente, pero finalmente, hermanos, la fe es esa, es creerle que realmente Jesús puede tener ese control, ese dominio sobre el pecado, es creer que existe primero y que es más poderoso que mis debilidades. Y si tú lo crees y lo llevas a la práctica en un proceso tan sencillo como lo acabamos de ver, hermanos, eso es un proceso, al menos bíblicamente, de una persona que sabe de Cristo, que de alguna manera tiene fe en Cristo y sobre todo está llevando esa fe de salvación en su vida cotidiana. Entonces, eso que es algo tan fácil, hermanos, personas con deficiencias mentales lo pueden entender y lo pueden llevar a cabo. Y finalmente pueden tener ese efecto redentor que produce esto. Bueno, una ilustración yo creo que encajaría bien, es como la bolsita de té. Tenemos la taza con agua caliente y la bolsita de té, y cuando sumergimos la bolsita de té, desprende todo su sabor. Entonces es así nuestro corazón. Cuando estamos en circunstancias externas a lo que estamos acostumbrados, sale realmente lo que está en nuestro corazón, es enojo, ira, violencia. Y no podemos decir, es que me comporté así porque él provocó que me comportara así, sino es lo que hay en tu corazón. O sea, lo que provocó ira o enojo, lo que expresaste en ese momento es lo que hay en tu corazón. Entonces, exacto, yo creo que es lo que tenemos que estar trabajando, de mejorar cada día a que nuestro corazón sea como el comportamiento de Cristo. Así es.
Sí, muy buen ejemplo, Josué. Exactamente. Perdón, no Ahora sí que sí, sí, Mari. Digo, también dentro de, bueno, estamos hablando de deficiencias mentales que vienen a lo mejor después o con las que se nacen. Ahorita me llamó la atención lo que comentabas de que no podemos echarle la culpa al problema mental que hay. Y creo que eso está pasando desde niños. Ya ves que ahora hay un montón de síndromes. Digo, sí es cierto, hay cuestiones físicas, claro, que afectan a un niño, ¿verdad? Pero no podemos dejarle toda la responsabilidad a esa afectación. Lo digo porque en la iglesia en la que estábamos antes, en la Nueva Jerusalén, hay 5 niños, digo, 5 jóvenes ahora, que nacieron con problemas de déficit de atención, se me olvidan los otros, pero varios problemas que aparentemente llevaban a la violencia, a ser hijos malcriados, a tener bastantes problemas, pues, que a veces se suscitan con esas enfermedades. Sin embargo, o sea, no es así en ellos, gracias a Dios, ¿verdad? Por misericordia, porque los papás sí fueron bien, ahora sí que se pusieron las pilas y bueno, son hijos de Dios los papás y los inculcaron, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero también fueron disciplinados con ellos, los motivaron, los estimularon y pues podemos ver que no rompieron en cierta manera todas las estadísticas que hay para ese tipo de niños. Sí, exacto, Mari. Un buen ejemplo. Homero, y para agregar un poquito a lo que dijo Mari, justamente estábamos viendo eso también en consejería. Hoy se medica a los niños. O sea, aparte de que te dan un diagnóstico, adultos y niños, o sea, se medica, o sea, ya la pastillita es la solución. Ahora también en adultos, o sea, queremos que una pastilla sea mágica y solucione mi problema de depresión, de ansiedad, y automáticamente va ligado lo espiritual con lo físico, en este caso de que ya la ciencia no reconoce que es espiritual y te medica, porque no hay un estudio que diga, te vamos a hacer un análisis de sangre para que tú veas que tienes déficit de atención, un análisis de sangre para que verifiques que estás en depresión. Nada más es el diagnóstico que un médico psiquiatra, un médico psicólogo puede dar un diagnóstico, que sí hay otros estudios, que unos tests y demás, pero realmente, sí, o sea, como médico, como un análisis clínico, no lo hay, sino que el psiquiatra dice, esta pastillita, y efectivamente, el niño que era activo, pues con la pastillita es así, entonces, ¿ves que tengo razón? Sí ocupaba esta pastillita, y nos hace dependientes, hombres, niños y mujeres, estamos ya dependientes de una pastilla, de un medicamento que lo podemos tomar de por vida. Antidepresivos, conozco compañeras de mi edad que han tomado por años antidepresivos. Gracias a Dios, mi psicólogo, mi psiquiatra ha sido el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, pero realmente dices, no, es que ya nada más comencé con una pastilla, ya me tomo la mitad, ya nada más es el cuartito de la pastilla. Entonces, tristemente estamos cayendo en esta, como dice Mari, desde un diagnóstico pequeño, te medico, creyendo que esa es la solución a mi problema espiritual. Como decía Josué, cuando yo reconozco cuando soy hija de Dios, que a quien debo imitar es a Cristo y a quien debo de parecerme es a Cristo, es mi medida de ser. Entonces yo creo que tu espíritu reconoce, pues obviamente los dolores físicos, pero no vas como para que te solucionen el problema. Además, si a eso le ahondamos que ahora todo es derecho, es mi derecho. Tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, y ya incluimos al gobierno y queremos que el gobierno defienda mis derechos, ¿verdad? Cuando yo soy culpable, o sea, cuando sabemos que en Cristo pues somos culpables y merecíamos la muerte, pero bueno, qué tan importante es estar conscientes de que pues los pequeñitos pues tienen los mismos problemas que nosotros de niños y los abuelos.
y es este egoísmo y antes pues la pastillita era el fajazo y la pastillita era, o sea, que ahora nos quieren de más, o sea, de que ya no se debe tocar a los niños, que de hecho el gobierno ya dijo no golpes, no los debes de tocar, y ya es cuando bíblicamente la varita es bíblica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya estoy hablando de más, ya. Muy bien, Moni, muchas gracias. Sí, definitivamente. Entonces, lo que dices, Moni, es cierto. O sea, ahorita se está tratando de darle una sobreimportancia al medicamento y se está omitiendo el ir a la raíz del problema, es decir, atacar los problemas del alma, atacar los problemas del corazón bajo el contexto bíblico. Y mientras la gente se esté distrayendo en tomarse más dosis de algún antidepresivo, que vamos a ver más adelante, sí sirve en algunos casos, pero como bien lo dices, si la depresión no la manejas de forma integral, pues no va a solucionarte ese medicamento, tu contexto que traes de problema emocional de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fortalezas del cerebro es saber leer, debilidad del cerebro es no saber leer. La fortaleza del cerebro es un coeficiente intelectual muy adecuado o coeficiente intelectual bajo, facilidad para calcular, dificultad para calcular, temperamento estable sin demencias, iracundo y demencias, es decir, lenguaje a veces abusivo para personas que padecen de algún trastorno donde está esta situación de la demencia, o niños descansados obedecen y niños cansados no obedecen. Ese es el mejor ejemplo, hermanos, cómo hay una codependencia de lo físico con lo espiritual. Ustedes vean, yo lo veo con mis niñas que están dormidas y las despiertas y todas enojadas, todas iracundas. ¿Y qué es lo que pasa? Su cerebro, su cuerpo está cansado. Entonces, nos damos cuenta ahí cómo se da esa relación. Ahora, los problemas cerebrales pueden poner en evidencia los problemas del corazón, lo que comentaba ahorita Josué. Es decir, niños cansados va a manifestar el corazón o lo que tienes dentro, es decir, un niño grosero o insultante, por ejemplo. Pacientes con Alzheimer hacen comentarios obscenos a mujeres. Un desorden bipolar, por ejemplo, puede entrar en adulterio en la fase maníaca. O persona embriagada es vulgar y beligerante. Es muy típico de repente conocer de que, oye, mira, este cuate se echa unos tragos y se hace bien mariquita, bien homosexual, ¿verdad? Y no es el licor el que lo esté causando eso, es más bien el problema que ya tiene en su interior esta persona y que simplemente el alcohol lo está desinhibiendo. Por ejemplo, el cansancio, las presiones económicas, los comentarios molestos son circunstancias perfectas para que salga a la superficie el contenido de nuestro corazón. Y los que estamos casados, pues quizás no entendamos bien toda esta situación, ¿verdad? Que de repente estamos todos estresados y a veces eso es lo que te estimula, a veces a regarla o a hacer comentarios o sacas de alguna manera lo que realmente tienes en tu corazón. Y tú dices, no, es que hay que perdonarlo o hay que comprenderlo, son las presiones económicas. Pues sí, una cosa son las cuestiones económicas, pero otra cosa es lo que traes en el corazón, y eso es lo que manifiesta muchas veces el cansancio o la presión emocional. Y acá lo quiero ilustrar mejor con este ejemplo. En nuestra alma, ahí es donde habíamos visto ya en clases anteriores, que es donde se desarrolla la voluntad, la voluntad de amar, el odio, la tristeza, la alegría, es decir, nuestras emociones quizás más internas o más que de alguna manera sacan nuestra verdadera estado emocional o espiritual. Y nos damos cuenta, hermanos, que obviamente constantemente estamos con ataques de lujuria, con ataques, por ejemplo, pongo acá los 7 pecados capitales, ¿no? Lo que es la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, en fin, cualquiera de estas situaciones están constantemente dándole vueltas a nuestra alma. Y precisamente es nuestro razonamiento lo que detiene que salgan estas debilidades que tenemos del alma. Es decir, si yo ahorita quisiera matar a una persona, ¿qué problemas me traería a mi vida el asesinar a una persona? ¿Cuál fue la pregunta, Homero? Sí, si yo ahorita matara a una persona, ¿qué problemas tendría?
ahorita me voy a poner yo como ejemplo. Ajá. ¿Por Te queda en qué? el subconsciente, ¿no? ¿Por qué no podría yo ahorita matar a una persona? ¿Qué problemas traería en mi vida? Ponga mi ejemplo, mi vida. ¿Cómo cambiará mi vida si yo ahorita mato a alguien? ¿Qué pasaría? Dígame cinco consecuencias en mi vida. Pierde la paz. Ok, no tendría paz, muy bien. Si lo agarran, pues a la cárcel. Tendría consecuencias legales, claro. ¿Qué más? También cambia tu forma de pensar, ¿no? Al momento de vivir una experiencia así como que detona algo, pues. O sea, Andaría todo traumado, ¿no, Josué? Ajá. Sí, trauma. Cambiaría mi amargado, tal vez. A lo mejor miedo. ¿Mandé miedo? También. A lo mejor desarrollaría muchos miedos, ¿verdad? Después de toda mi vivencia que tuviera, ¿no? El rechazo. ¿Qué otra cosa? Como iglesia, ¿cómo me van a ver? ¿Qué consecuencias tendría yo en la iglesia? Pues juzgarían a lo mejor que crea que se dejó llevar por la ira y no se supo dominar. No, pero ¿qué consecuencias tendría en la iglesia? Bueno, tú como líder, pues ahorita no podrías disciplina, pues no podrías ejercer el diaconado en cierta manera. En mi matrimonio, ¿qué pasaría? Yo creo que te divorcian. Ay, no sé. Muy probablemente, ¿verdad? Muy probablemente Dunia se separaría de mí. Exactamente. Todo lo que ustedes me acaban de decir. A Dunia levantó la mano, creo. Ah, ¿sí, Dunia? A lo mejor la levantó porque a lo mejor me daría una cachetada, ¿verdad? Por haber matado a alguien. Ok, todo lo que ustedes me acaban de decir, hermanos, son razonamientos, ¿verdad? Es decir, te cambiaría tu personalidad, acabarías en la cárcel, te rechazaríamos como iglesia o quedarías disciplinado, quizás hubiera una situación de divorcio con mi esposa, hubiera una situación de cambios de personalidad en mi vida. Todo esto, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo que ustedes me estén diciendo todas esas consecuencias? Muchas de esas consecuencias ni siquiera vienen en la Biblia, ¿verdad? Son aspectos que de alguna manera nosotros lo damos por enterado en base a nuestra experiencia y lo que hemos visto quizás con otras personas que han pasado por esto. Pero eso finalmente, ¿quién lo está dando? El razonamiento. Entonces, finalmente, quiero ponerme en ese extremo, ¿no? Claro que no estoy en ese punto, gracias a Dios, pero si ahorita tuviera una tendencia de odio, si esa ahorita fuera mi debilidad, tengo un odio hacia cierta persona y quisiera matarlo literalmente, pero quizás lo que me detiene a hacer eso es, híjole, pero si lo mato, me descubren, voy a tener problemas con mi esposa, voy a perder mi relación con mis hijas, voy a perder mi trabajo, voy a tener problemas con la ley, voy a tener que pagar un dineral a lo mejor de multa. Pero se dan cuenta, todo eso es mi razonamiento, lo que me está deteniendo el que yo no mate a una persona. Es el razonamiento, de alguna manera, lo que me está deteniendo a hacer todo esto. Si yo tengo un golpe en la cabeza, el razonamiento depende de la mente, es decir, del cerebro, de la masa cerebral, porque es mi capacidad de razonar, mi inteligencia. Eso sí depende de mi órgano como cerebro. Si yo sufro un traumatismo craneoencefálico, padezco de alguna enfermedad que me va directamente a mi cerebro, esta capacidad de razonamiento se va a quitar, ese freno se desaparece de mi vida. Y ahora sí, ya tengo una demencia por una situación de traumática, por un golpe en la cabeza, y ahora sí, mis deseos del alma no tengo forma de detenerlos. ¿Sí me doy a entender? Y ahí es donde empieza a ver la manifestación del cerebro o del alma, porque no tienes puesto bien lo que son tus frenos, que de alguna manera dependen de tu cerebro. Por eso es que dices, vamos pensando que el borrachito que se convierte en maricón, cada vez que se emborracha, él trae broncas en su alma de homosexualidad. Es un hecho, que no las manifiesta porque tiene un razonamiento lógico y dice, no, pues si la gente se entera que soy homosexual, me va a pasar esto, ¿verdad? Y te detienes, aparentas un testimonio, pero finalmente tienes en problemas tu alma. En el momento en que inhibes tú el razonamiento a través del alcohol o alguna droga, ¿qué es lo que sale a flote?
lo que traes en el alma. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces quiero dejarlo hasta acá, hermanos. Quería que entendieran este punto, porque eso es lo que nos va a dar pauta para entender precisamente los comportamientos que más adelante vamos a ver de tipo psicológico y de tipo psiquiátrico, ¿sale? Iván, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, Padre Santo, en esta hora le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que nos dio, Señor. Gracias, Padre, porque nuestros conocimientos fueron ampliados gracias a través de esta escuela, de este conocimiento, Señor. Le agradecemos, Padre Santo, que usted nos vaya guiando, mi Dios. Le pedimos que sigamos siendo firmes cada uno de nosotros, Señor, que estamos en la escuela, y que se sigan añadiendo más hermanos, Señor, porque estos temas son importantes, mi Señor. Usted quiere que nosotros los conozcamos, mi Dios. Pedimos que estemos con un corazón, Señor, dispuesto a aprender, Señor, que seamos humildes, Señor, en recibir el conocimiento, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermano, Dios les bendiga.